Audios de primavera. Las 3 estrellas de la calamidad. Chapeau-Land. Autor Priest. Volumen 2. Los vientos furiosos no cesan. Capítulo 2. Reunión. Chen Xin-Shu se quejó una vez, pero no había un rastro de ira en su rostro. Parecía haber estado acostumbrada durante mucho tiempo a que entraran a su casa invitados no deseados. Entró para dejar las hierbas en sus manos, luego brindó cortesía a los extraños. Me llamo Chen, soy doctora del mundo pugilista. Aunque decía ser del mundo pugilista, sus gestos pertenecían a los de una dama de familia prestigiosa. No sonrió, su expresión gélida. La mujer no pudo evitar sentirse un poco rígida. No era buena para hablar, pero luego de un momento, solo logró saludar con una profunda reverencia. Chen Xin-Shu miró a Chang'en, que estaba aplicando la aguja, y dijo: «Podría contar como la mitad de un aprendiz mío. La resurrección es imposible, pero él puede manejar muy bien las enfermedades comunes. Hermana mayor, por favor, descanse tranquila». No se podía saber su edad por su apariencia, sin embargo, vestía como una señorita. El corazón del soldado comenzaba a latir como un tambor. Su Alteza había entrado directamente en la habitación de una dama soltera sin ningún saludo. Incluso si ella era doctora, aún así era apropiado, y con sus acciones pareciendo demasiado familiares, ¿quién sabía cuántas veces había venido aquí? Si esta era la capital, en ciertos hogares que prestaban mucha atención a los modales, incluso cuando el esposo y la esposa deseaban encontrarse, debían enviar un sirviente para anunciarlo primero. Aunque era una mujer del mundo pugilista que no prestó atención a la cortesía trivial. Esta fue la primera vez que el soldado siguió a Chang'en. Estaba constantemente especulando sobre la relación entre esta extraña mujer y su Alteza Real. No podía imaginar cuán furioso se pondría Gu Yun si lo averiguara. Su corazón estaba llegando al estado de ebullición. No era capaz de pensar en la forma correcta de informarle al mariscal, casi haciéndolo llorar. Durante la conversación, el anciano en la cama tosió varias veces y luego recuperó el conocimiento. A Chang'en no le importó la suciedad y tomó una escupidera del costado para ayudarlo a escupir. La mujer estaba increíblemente feliz, expresando continuamente su infinita gratitud. Chen Xin-Shu le dio una toalla de mano a Chang'en y le dijo: «Ve a escribir la receta, le haré un chequeo». Hablaba en voz baja, pero su frase parecía parecerse a una orden. Chang'en tampoco se opuso, extendió el papel, reflexionó un rato y luego escribió la receta. Los ojos del soldado casi se salieron mientras miraba. Cuando todavía estaba con Gu Yun, escuchó al mariscal mencionar de más de una vez que su Alteza había crecido, que ya no podía manejarlo, pero estaba claro que se portaba mejor en comparación con los niños pequeños en la escuela. No era para nada parecido al niño que se peleó con el marqués de joven. Su mente estaba confusa cuando Chen Xin-Shu empezó una conversación con la mujer. Al ver que la condición del paciente había mejorado, la mujer se relajó mucho. Fue solo después de hablar que descubrieron que esto se debía a la implementación del proyecto de marionetas agrícolas. La gente local ya no tenía tierras para hacer trabajos agrícolas, y aunque la corte imperial había emitido regulaciones que prohibían a los terratenientes maltratar a los inquilinos y agricultores, después de un largo periodo de tiempo, ¿quién estaría dispuesto a alimentar a un grupo ocioso? Los atrasos y los déficits también eran comunes. Aquellos que poseían títeres agrícolas gradualmente se irritaban cada vez más. Más tarde, agricultores mecánicos, otros propietarios de pequeñas empresas y terratenientes, cada uno dividido en diferentes facciones, sintieron que eran los que salían perdiendo, volviéndose gradualmente hostiles hacia las otras partes.
El marido de la mujer se había negado a quedarse de brazos cruzados en casa para que otros desahogaran su ira, así que se había ido al sur a buscar trabajo junto a sus compatriotas. Inesperadamente, no había tenido noticias suyas desde su partida. El viejo suegro había caído enfermo. Los niños aún eran pequeños y no se podía contar con ellos. El médico del pueblo se había ido pronto debido al aburrimiento por la falta de cosas que hacer. Ahora no tenía más remedio que cargar con el padre de su marido y viajar sola grandes distancias para encontrar un médico diferente. Chen Xin-Chu frunció el ceño al escuchar esto. ¿El sur? El sur acaba de sufrir una gran inundación este año. El desastre aún no se ha estabilizado. ¿Cómo se podría encontrar trabajo? La mujer se quedó estupefacta. Había pasado toda una vida en un pueblo de montaña. Aparte del terreno de un acre en la parte delantera de la casa, no sabía que había otros lugares en el mundo o cuál era este concepto. Chang'en, que estaba escribiendo la receta, le preguntó: ¿podría la dama recibir las raciones de este año que se enviaron? Al escuchar esta pregunta, la mujer echó un vistazo al anciano enfermo en la cama y luego dijo con tristeza: a decir verdad, no lo hemos hecho. Yo ya tengo una edad, no deseo ir a buscar pelea en sus puertas. Afortunadamente, los precios de los alimentos de este año son bastante bajos. Todavía tenemos algunos ahorros en la familia. Podríamos salir a comprar algo. Aunque ella dijo esto, Chang'en sabía que estas personas han estado trabajando como agricultores durante generaciones. No estaban acostumbrados a gastar dinero. Cada gasto era como un cuchillo que les atravesaba el corazón. De lo contrario, ¿por qué decidió llevar a su suegro a pie y no estaba dispuesta a pedir un carro? ¿Existen propiedades públicas de la corte imperial? Escuché que cuando las propiedades públicas terminen de pagar al Tesoro Nacional después de firmar a los funcionarios, el resto se distribuirá entre la gente común. La mujer sonrió amargamente. Nuestra tierra no se podía utilizar para sembrar. Lleva 2 años abandonada. ¿Cómo es eso? ¿Es por su mal estado? Lo escuché porque se quedó cerca de la casa de un funcionario. El magistrado de distrito quería usar esa tierra para construir un santuario, pero por algunas razones la gente de arriba lo había rechazado. Ambas partes iban y venían, y al final no se llegó a ningún acuerdo sobre qué hacer con la tierra. Ha estado vacío desde entonces. Tan pronto como salió esta declaración, las 3 personas en la sala se quedaron en silencio. 3 partes de montaña y 6 partes de ríos. Solo pueden tener un campo. Pero también se desperdicia así. Suspiró Chen Xin-Chu. Estas personas son realmente... Chang'en no habló. No sabía lo que estaba pensando. Rápidamente escribió la receta y se la entregó a Chen Xin-Chu para que ella la revisara. Esto está bien. Hermana, por favor ven conmigo. Tengo algunas medicinas comunes aquí. No hay necesidad de comprar más. Luego, llevó a la mujer que continuamente expresaba su gratitud a la trastienda para darle la medicina. Al verla partir, el joven del campamento del Hierro Oscuro de inmediato se sintió aliviado y poco a poco se acercó a Chang'en. No dijo palabra, solo lo siguió en silencio. Cualquier cosa que Chang'en pretendiera hacer, se arremangaría e iría a hacerlo por él primero. Solo le tomó un tiempo ordenar la pluma y los papeles. Finalmente logró soltar la primera frase con la voz rígida. Joven maestro, conoce muy bien este lugar. A menudo me quedo aquí cada vez que viajo a Sichuan. Chang'en respondió. ¿Qué? ¿Un hombre y una mujer solteros? El rostro del soldado enrojeció, consciente de repente que su tarea era de suma importancia. Si no dejaba claro este asunto, quizá a su regreso, el mariscal incluso lo cortaría a él también en una escupidera. Chang'en vio su rostro que parecía como si hubiera sido golpeado por un rayo, solo que ahora que entendió lo que estaba pensando, rápidamente dijo con una sonrisa. ¿A dónde van tus pensamientos?
De hecho, esta es la casa de la señorita Chen, pero está ausente la mayor parte del tiempo. La casa suele quedar vacía. Amigos del mundo pugilista, quienes viajan a esta zona, se quedan a descansar aquí unos días. Si sucede que ella también está en casa, las mujeres pueden quedarse, pero los hombres irán a buscar otro lugar. Esta vez tenía la intención de traerte aquí a descansar durante 2 días, pero como ella ha regresado, los dos deberíamos ir a buscar una posada. El corazón del soldado primero se sintió aliviado. Sin embargo, antes de que pudiera relajarse por completo, pronto se tensó de nuevo. El soldado pensó con tristeza. Aunque es el cuarto príncipe, tener que ahorrar un poco de dinero de la posada de esta manera. Al mirar las viejas túnicas de Chang'e, el joven no pudo evitar soltar. Si el mariscal sabe que el joven maestro está viviendo con dificultades en el mundo exterior, se sentiría muy triste. No era bueno para hablar, era mejor en acción que en palabras, por lo que cuando ocasionalmente hablaba de cosas como esta, las hacía sentir de una manera aún más extraordinariamente sincera. El corazón de Chang'e estaba pesado, momentáneamente no pudo responder. En este momento, Chen Xin-chu había terminado de dar la medicina a la mujer. Mientras la sacaba, Chen Xin-chu miró el rostro de Chang'e y frunció el ceño. «Mantén la calma». ¿Qué dije? Chang'e volvió a sus sentidos y dejó escapar una sonrisa amarga. Chen Xin-chu era su medio maestra, esto era cierto. Hace 2 años, el maestro de Chang'e se enteró del hueso de la impureza durante uno de sus ataques. El secreto que solo él y el cielo conocían, finalmente ha tenido otra salida. Su maestro dijo que no era muy versado en medicina, por eso lo había llevado a muchos lugares y finalmente en este lograron encontrar a Chen Xin-chu. Lástima que el hueso de la impureza fuera el secreto de la bruja del norte. Ni siquiera la doctora Chen, con su vasto conocimiento en medicina, pudo encontrar una cura. Solo podía recetarle un tranquilizante para ayudarlo a mantener la calma mientras investigaba lentamente. Durante este periodo, Chang'e había venido a preguntarle sobre los asuntos de Gu Yun, dando rodeos para preguntar. «Señorita Chen, ¿hay algún tipo de persona en este mundo cuyos ojos y oídos a veces funcionan pero otras no?» Chen Xin-chu ciertamente sabía lo que quería decir, pero no estaba en su lugar a hablar, así que simplemente respondió sí. Chang'e volvió a preguntar, entonces, ¿ese tipo se puede aliviar con medicación? ¿Y qué tipo? Es imposible si uno nació con ello. El daño a la vista causado por una lesión al crecer debe ser evaluado por caso. Todavía puede ser posible para los que fueron envenenados. Ella supuso que, como Chang'e había preguntado de una manera indirecta como esta, a continuación preguntaría directamente sobre el caso de Gu Yun, pero no lo hizo. Descubrió que parecía haber subestimado la inteligencia y la agudeza de este chico. Al escuchar esto, Chang'e solo se quedó en silencio durante mucho tiempo. Luego, al final, le rogó que lo aceptara como su discípulo. La familia Chen tuvo muchas generaciones de médicos. Prestaron mucha atención a sus reglas de conducta, pero no al mismo tiempo. La enseñanza de la familia tenía una sola oración: practicar medicina para salvar vidas. No era para nada como los excéntricos médicos divinos en las historias, escogiendo y eligiendo, aceptando solo pacientes con enfermedades incurables. Esta práctica será descartada de la familia. Había tratado multitud de lesiones, desde enfermedades graves hasta venenos pocos comunes, el resfriado habitual de los niños o las mujeres con problemas para dar a luz. Los acogería felizmente. Por supuesto, no trató su conocimiento como una especie de tesoro que guardaba solo para ella. Tampoco había ninguna regla que estableciera que el conocimiento de la familia no se puede transmitir a personas ajenas. Si alguien preguntaba, ella le enseñaría. Pero la señorita Chen dijo una vez que aún no se había graduado, que no se atrevía a aceptar ningún aprendizaje, por lo que solo podía considerarse media maestra.
La mansión de la familia Chen estaba en Taiyuan. En general, durante las temporadas de otoño e invierno, Chen Xinshu generalmente no se quedaba en el sur. Chang Gen supuso que ya que estaba en Sichuan en este momento, debe haber algún otro asunto. Sacó su valija y le entregó al joven soldado algo de dinero para pedir un carro para llevar a la mujer y al anciano de regreso a su casa. ¿Cómo podría el joven soldado atreverse a aceptar el dinero del increíblemente pobre cuarto príncipe? Después de negarse unas cuantas veces, se apresuró a salir corriendo. Habiéndose ido todos los forasteros, Chen Xinshu sacó una bolsa. «Qué conveniente haberte encontrado aquí. Este es un nuevo tranquilizante que hice. Pruébalo». Chang Gen dio las gracias. Tomó un poco para poner en su bolsa y luego guardó cuidadosamente el resto. Chen Xinshu accidentalmente vio la bolsa y sus ojos inmediatamente se iluminaron. Vio que no había diseños de bordado tan complicados y vertiginosos como patos mandarines en el lago o mariposas voladoras y cosas por el estilo. Solo había una capa de seda limpia en el interior. El exterior estaba cubierto por cuero que había sido triturado en una capa fina y suave. En su superficie tenía pequeños patrones que habían sido grabados con un cuchillo, asemejándose a la pulsera de hierro, con muchos engranajes conectados. La punta también revelaba una hoja que parecía como si estuviera a punto de salir volando, extremadamente detallada y bien hecha. Chen Xinshu lo elogió. «¿Dónde conseguiste esta bolsa? Se ve singular». «La hice yo mismo. ¿Quieres una?» La doctora Chen, que mantuvo la calma incluso frente a 1000 soldados, en este momento no pudo evitar sentirse conmocionada. «Es muy duradero», anunció Chang Gen. «Ah, sí. Todavía no te lo he preguntado. El festival del medio otoño ya terminó. ¿Cómo es que sigues aquí en Sichuan?» «El marqués del orden viajará hacia el sur, cruzando por Sichuan. Pidió reunirse conmigo aquí», dijo Chen Xinshu. «¿Por qué? ¿No lo sabías?» Chang Gen no respondió. El círculo cambiante constante del Feng Shui. Esta vez, la persona en estado de shock había cambiado. Chang Gen solo logró recuperar su voz al cabo de un rato a través de la persistente fragancia del tranquilizante. No lo sabía. Mi Yifu, ¿por qué vendría al sur? Chen Xinshu no entendió. La salida del marqués del noroeste se debe, por supuesto, a sus asuntos militares. Solo tengo esta oportunidad de decirle unas pocas palabras gracias a los nombres de mis antepasados. No me diría cuál podría ser el asunto. Pero el soldado del campamento del Hierro Oscuro me dijo que volverá el año nuevo. Chen Xinshu se confundió aún más al escuchar esto. Aún no llegamos al doble noveno festival. Ya sea que el marqués regresará para año nuevo o no, ¿está relacionado con dónde se quedará ahora? Se quedó sin palabras por un momento. Luego, finalmente, no pudo evitar reír. Pensando en ello, solo las personas que estaban tan ansiosas pero tan asustadas al mismo tiempo como él considerarían la duración de 3 o 4 meses como nada. «Supuse que viniste porque sabías esto». «Resultó que fue una mera coincidencia», dijo Chen Xinshu. «Había dicho en su carta que llegaría estos días. Si no tienes prisa, sería mejor que lo esperaras también». Chang Gen distraídamente hizo un sonido en respuesta. Sus pensamientos ya se habían desviado a miles de millas de distancia. «Chang Gen, Chang Gen». Chen Xinshu se acercó a sus oídos y gritó. Solo entonces Chang Gen finalmente logró volver a sus sentidos. Chen Xinshu dijo con toda seriedad: «Te lo he dicho antes. Si no es el antídoto en sí, cualquier otra fórmula que ayude a controlar los nervios solo puede servir como ayuda. El hueso de la impureza primero prohíbe la ansiedad, por lo que cada pensamiento descarriado en tu corazón se convertirá en alimento del veneno. Hoy, en poco tiempo, tu mente ya se ha dispersado 2 veces. ¿Qué está pasando?» Chang Gen respondió con un
¡Qué vergüenza! Luego bajó la mirada. Como no deseaba insistir más en este tema, naturalmente giró la conversación hacia la receta que hizo hace un momento. Pensó, Chen Xinshu había viajado por todo el país, curado innumerables heridas causadas por cuchillas y espadas en la carne mortal, innumerables enfermedades graves a largo plazo, pero ¿podría saber cómo curar el corazón de una persona? Poco después, el soldado del campamento del Hierro Oscuro se apresuró a regresar. Al ver que Chang'e no desapareció y lo dejó atrás, instantáneamente se sintió aliviado. Chang'e pidió prestado algunos ejemplares de clásicos farmacéuticos, se despidió de Chen Xinshu y luego llevó al soldado a descansar en una posada de un pueblo cercano. Las cigarras y los insectos otoñales estaban muy animados y con la tranquilidad de la noche se volvían aún más ruidosos. Chang'e puso el tranquilizante recién hecho junto a su almohada, sintiendo que la nueva medicina de la señorita Chen no era muy buena. No solo no lo tranquilizó, sino que también hizo que se sintiera aún más despierto. Al no poder conciliar el sueño, se levantó en medio de la noche para encender la luz y comenzó a leer. Después de quemar un cuenco de aceite de lámpara, terminar casi todas las copias de clásicos farmacéuticos, ya había llegado el amanecer, pero todavía no podía dormir. Parecía haber una caja dorada dentro de su pecho, chorreando vapor blanco mientras continuaba quemando una mina sin fondo del Shiliujin. Independientemente de cómo Chang'e se dijo repentinamente a sí mismo que debía mantener la calma durante decenas de miles de veces en su corazón, como había tenido la intención de tratar con Gu Yun, quien pronto llegaría con un estado mental normal, incluso cuando se obligó a no imaginar cómo esto resultaría. Aún así, el entusiasmo y la ansiedad combinados continuaron envolviéndose alrededor de sus huesos, cada minuto y cada segundo, cortando su corazón como una enredadera cubierta de puntas afiladas, doliendo. Incluso engañarse a sí mismo había demostrado ser inútil. Temprano, a la mañana siguiente, Chang'e detuvo al joven soldado del campamento del Hierro Oscuro. Hermano, por lo general, si quieres viajar hacia el sur, cruzando Sichuan en dirección a Xinjiang, ¿qué ruta tomarías? El soldado respondió, si fuera por asuntos oficiales, naturalmente tomaremos el camino oficial. Se pueden planificar otros según lo que se necesite para las comodidades. No puedo decirlo con certeza, incluso es posible venir desde el valle. Chang'e asintió en silencio. Después de un tiempo, el pequeño soldado se sorprendió al descubrir que Chang'e realmente había cambiado la túnica andrajosa que usaba cuando viajaba por el mundo pugilista por un nuevo conjunto de ropa. Aunque no parecía muy lujoso, era muy exquisito, emitiendo vagamente el aura de que si el usuario no fuera de la nobleza, indudablemente sería muy rico. Chang'e se había transformado de un estudiante pobre a un genuino joven maestro. La actitud del posadero hacia él no pudo evitar volverse aún más respetuosa que antes. Así, se puso su ropa de joven maestro y todos los días salía a pasear a caballo por la carretera oficial. Nadie sabía si estaba esperando a alguien o montando una exposición. La ropa del joven maestro no podía evitar ensuciarse. Al regresar después de un día entero, la ropa se cubría con una capa de polvo. Chang'e se negó a molestar a los demás, luego la lavaría a fondo él solo. No había otras opciones, ya que solo había 2 conjuntos de ropa de joven maestro. Si no trabajaba duro, no habría otra ropa para cambiarse. Todos los días, mientras Chang'e montaba en su caballo, siempre tenía un pensamiento en la mente. Tal vez debería irme. No había visto a Gu Yun durante más de 4 años. Su falta y anhelo se habían acumulado en una montaña. No podía evitar asustarse cada vez que lo miraba, porque temía que colapsara incluso con la más mínima brisa. Él quería huir, pero no soportaba hacerlo, luchando todos los días consigo mismo por dentro.
pero antes de que se pudiera llegar a una conclusión, ya había llegado a la carretera oficial. Chang'e solo podía seguir la corriente, pasando todo el día bebiendo viento y comiendo arena, dando vueltas por el área, pero ni un solo conejo había aparecido. Cuando regresó por la noche, solo había un pensamiento en su mente: me iré mañana por la mañana y luego correré por mi vida. Sin embargo, a la mañana siguiente, retiraría sus palabras y volvería a la carretera oficial. Chang'e había estado viviendo en esta locura durante los últimos 4 o 5 días. Hacia la tarde del quinto día, mientras giraba su caballo de regreso a la posada, vio la puesta de sol en el oeste, tiñendo el cielo con un tono rojo profundo increíblemente hermoso. No pudo evitar reducir la velocidad y dejar que el caballo se alimentara de las hierbas mientras caminaba. Recordó sus acciones en estos últimos días y descubrió que no sabía si reír o llorar. Si Liao Ran se enterara de esto, tal vez se reiría hasta que se le cayeran los dientes. En este momento, de repente, escuchó el sonido de los cascos de un caballo detrás de él. Parecía que había un equipo de jinetes pasando. Se dio la vuelta para apartarse de su camino, pero cuando inconscientemente miró hacia atrás, había un gran número de corceles grandes y fuertes que avanzaban y cerraban distancias. En un abrir y cerrar de ojos, había un carruaje detrás de ellos. Desde la distancia, la caballería estaba vestida con atuendos normales, pareciendo como cualquier otro viajero en un apuro. Sin embargo, nadie sabía por qué el corazón de repente de Chang'e comenzó a latir más rápido. Fin del capítulo 2, volumen 2. Suscríbete, dale like y comparte.